En una noche gélida de invierno, Víctor y su fiel pastor alemán, Max, se encuentran aislados en un remoto bosque cubierto por una espesa capa de nieve. La tienda fue montada con esfuerzo, ofreciendo un refugio temporal contra el frío cortante, pero algo no está bien. Mientras Víctor intenta acomodarse para dormir, Max, un imponente pastor alemán de ojos intensos y una presencia protectora, se niega a entrar. El perro, normalmente confiado y obediente, elige tumbarse en la nieve helada, alejándose de la seguridad de la tienda. Intrigado y preocupado, Víctor intenta llamar a Max para que entre, pero el animal no se mueve. Permanece firme, con la mirada fija en la tienda, como si estuviera vigilando algo invisible. Su postura, alerta y tensa, despierta una sensación incómoda en Víctor. El viento cortante y la quietud del bosque aumentan el misterio. ¿Qué percibe Max que Víctor no puede ver? ¿Por qué el pastor alemán, siempre tan leal y protector, está evitando el refugio, incluso con el frío intenso? Desesperado por respuestas, Víctor decide mirar dentro de la tienda y, al hacerlo, se encuentra con una visión que le deja paralizado de horror. Algo extraño e inexplicable acecha en ese espacio. Max, con su instinto agudo, sabe que algo no está bien, y su negativa a entrar en la tienda se convierte en la primera señal de un misterio mucho mayor de lo que Víctor podría imaginar. Comienza un viaje de descubrimiento, tensión y un vínculo profundo entre hombre y perro, mientras ambos se enfrentan a un peligro desconocido y sobrenatural que amenaza con romper la frontera entre el mundo de los vivos y el más allá. Víctor empezó a sentir un escalofrío en la espalda, un presentimiento que se volvía cada vez más fuerte. Nunca había visto a Max así, tan distante, y al mismo tiempo tan protector. El perro no se estaba negando a entrar en la tienda por un capricho. Estaba intentando protegerle de algo. ¿Pero de qué? ¿Y por qué, precisamente esa noche, en 1900, un lugar que debería ser seguro, sentía una presencia que no lograba comprender? El viento aullaba con más fuerza, como si estuviera susurrando secretos antiguos, y la nieve seguía cayendo suavemente, cubriéndolo todo a su alrededor. La tienda era un refugio, pero Max no estaba dispuesto a entrar. Algo dentro de aquella pequeña tienda estaba siendo evitado, y la mirada de Max transmitía una certeza que Víctor no podía ignorar. Algo estaba allí, algo invisible y amenazante, y Max, con todo su instinto, lo sabía antes incluso de que Víctor lo percibiera. La mente de Víctor se llenó de preguntas, pero no llegaba ninguna respuesta. El silencio de la noche, el viento que golpeaba los árboles y la mirada de Max eran las únicas señales de algo que se escondía entre las sombras. Algo que no debería estar allí. Algo a lo que los dos estaban a punto de enfrentarse juntos. Llamada a la acción inicial. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje lleno de giros inesperados? Suscríbete al canal y deja tu like para no perderte nada. El frío parecía cortarle los huesos a Víctor mientras observaba a Max en la nieve. El gran pastor alemán estaba inmerso en algo que Víctor no conseguía entender. Su instinto, agudo y siempre confiable, parecía señalar algo invisible. Se levantó una vez más mirando hacia la tienda y después hacia Max, que seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en dirección al refugio, como si estuviera vigilando algo que solo él podía ver. El viento gélido aullaba, pero a Max no parecía importarle el frío. Estaba más atento a lo que se escondía entre las sombras del bosque. «Max, ven aquí. Solo es una noche fría», dijo Víctor, intentando calmar al perro, pero su voz sonaba vacía, como si las palabras no fueran suficientes para alejar el presentimiento que se formaba en su pecho. El perro no reaccionó, permaneciendo tan inmóvil como una roca. Seguía mirando fijamente la tienda, como si hubiera vislumbrado algo más allá de la visión humana. Víctor estaba perplejo. Max siempre había sido el animal más leal y valiente que uno podría desear,
Confiaba en el perro como en un compañero, y juntos habían enfrentado desafíos en muchos lugares del mundo, siempre en armonía. Pero aquella noche, algo ocurría que desafiaba toda lógica. El instinto de Max en su pureza no mentía. Algo no iba bien, y Víctor sabía que, de alguna forma, estaba a punto de descubrir qué era. Sintiendo la presión crecer en su pecho, Víctor decidió acercarse a Max. Se arrodilló junto al perro, intentando ofrecerle algo de consuelo. «¿Qué pasa, Max? ¿Qué estás sintiendo?», susurró, con la voz suavizada por la preocupación. Max, sin embargo, no le miró. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban fijos en la tienda, como si no hubiera espacio para nada más. Víctor extendió la mano, tocando el denso pelaje de Max, pero el perro solo dio un leve paso atrás, manteniendo la distancia. Era como si Max estuviera intentando alejar a Víctor de algo que no quería que viera, o que no debía ver. Víctor se levantó, sintiendo un nudo creciente en el estómago. Miró la tienda una vez más, intentando entender qué era lo que tanto temía Max. La nieve caía silenciosamente, cubriendo el suelo y todo a su alrededor. Los árboles, ahora cubiertos por una capa blanca y helada, parecían aún más sombríos en la oscuridad de la noche. El paisaje era extraño y distorsionado bajo la débil luz de la luna. No había vida a la vista, solo la quietud y el silencio que se arrastraban, pesados. Fue entonces cuando escuchó el crujido, un sonido suave, pero claro, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Un crujido que venía del interior del bosque. No era el sonido del viento ni de los árboles moviéndose. Era un sonido diferente, más humano, tal vez. Algo que parecía venir de muy lejos, pero que, de algún modo, estaba muy cerca. Víctor se detuvo en seco, con el cuerpo tenso. El sonido volvió a resonar, ahora más cerca, seguido de un susurro, casi imperceptible. El viento, que antes parecía tranquilo, aumentó en intensidad, arrastrando el sonido de las hojas secas, creando una melodía fantasmal que parecía venir de todas direcciones. Max, aún tenso, levantó la cabeza, alertando aún más a Víctor del peligro inminente. El perro gruñó suavemente, pero el sonido de sus dientes apretados fue suficiente para que Víctor sintiera el peligro creciente en el aire. Con el corazón acelerado, Víctor miró a Max. «Vamos a investigar», dijo con una voz que le salió más grave de lo que pretendía. Max no dudó. Se levantó de inmediato, agitándose con la energía de quien sabe que algo está a punto de suceder. El instinto de Víctor estaba ahora en sintonía con el de Max. Algo se acercaba, algo que no entendía, pero sabía que no podía ignorar. No podía simplemente cerrar los ojos ante ello. El misterio que rodeaba la tienda ahora era más fuerte que nunca. ¿Qué estaba viendo Max? ¿Qué sentía que estaba más allá de la percepción humana? ¿Por qué no quería entrar? Víctor necesitaba descubrir la verdad, no solo por sí mismo, sino también por Max. Max dio un paso hacia adelante, en dirección al bosque. Víctor lo siguió, sin querer separarse del perro ni un segundo. Estaban solos, pero no podían retroceder. El sonido distante del bosque parecía llamarlos, guiándolos hacia una verdad que estaba a punto de ser revelada. Con cada paso, Víctor sentía su cuerpo más pesado, pero su espíritu más alerta. Tenía la sensación de que estaba siendo llevado hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba, algo mucho más peligroso, más aterrador. Y Max iba delante, listo para protegerle, pero también guiándole hacia lo que fuera que estuviera al acecho. Con el viento rugiendo a su alrededor y la nieve cubriéndolo todo, Víctor sentía la tensión crecer con cada paso. Algo les estaba esperando, algo que Max sentía y que, en breve, Víctor también sentiría. Víctor y Max avanzaban por el bosque con el viento cortante arañando sus pieles. La oscuridad a su alrededor parecía profundizarse a medida que se alejaban más y más de la tienda. El sonido de la nieve bajo sus botas
era amortiguado por la vastedad silenciosa, y el único sonido constante era el de Max, que caminaba delante, con sus grandes y firmes patas marcando el suelo del bosque. El pastor alemán estaba en total sintonía con el entorno, sus sentidos agudos detectando cada movimiento en el bosque. La confianza y lealtad que transmitía eran inquebrantables, pero había algo más en su postura. Sabía que algo los observaba, pero también sabía que debía guiar a Víctor hasta aquello que les esperaba. A medida que avanzaban, la sensación de incomodidad de Víctor solo aumentaba. Sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia un laberinto de sombras y misterios, sin saber cuál era el origen de su miedo. Max estaba tranquilo, pero su postura mostraba una tensión creciente. El perro, como siempre, estaba alertando de un peligro invisible, y aunque Víctor intentaba ignorarlo, una sensación de desesperación y urgencia empezó a instalarse en su pecho. Algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando llegaron a un claro. No podía simplemente dejarlo pasar sin intentar entender. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con Elena. Fue entonces cuando ella habló. Su voz era suave, como un susurro salido del fondo de una pesadilla. «Tienes que irte. No es seguro aquí». Las palabras estaban vacías, como si solo repitiera algo que alguien le había dicho. Su expresión, antes vacía, ahora parecía más triste, más distante. «Ellos vienen. No hay tiempo». Max, aún en posición de defensa, miró a Víctor, como si le advirtiera que no se acercara. El perro estaba alertando de algo más. Había algo mucho más siniestro en juego, algo que aún no habían comprendido. Víctor, con el corazón encogido, miró una vez más a la mujer que tenía delante. «¿Qué está pasando, Elena? ¿Qué te ha pasado?» Su voz estaba llena de desesperación. Pero antes de que ella pudiera responder, una sombra se movió entre los árboles, una figura silenciosa, pero amenazante. Max reaccionó con un gruñido profundo, y de inmediato, las hojas secas a su alrededor comenzaron a agitarse con una fuerza creciente. Algo se acercaba, algo que ni él ni Max podían ver, pero que ambos sentían. El verdadero peligro estaba a punto de revelarse. El viento cortaba el claro con una fuerza creciente, haciendo que los árboles se balancearan de forma amenazadora. Las sombras, que antes parecían simples siluetas inofensivas, ahora tomaban una forma más viva, más agresiva, como si estuvieran observando y esperando el momento justo para atacar. La figura delante de Víctor, Elena, o quien fuera, seguía mirándole con esos ojos vacíos y distantes. La sensación de que algo iba mal, muy mal, se volvía abrumadora. Max estaba más tenso que nunca, sus músculos rígidos como cuerdas, sus ojos atentos a cada movimiento en el bosque. El gruñido bajo que emitía parecía más una advertencia que una amenaza. Víctor sabía que el perro se estaba preparando para actuar, como siempre lo hacía para protegerle, pero ahora había algo que iba más allá de una simple defensa. Max sentía una presencia mucho más siniestra acercándose. «Max», murmuró Víctor, intentando llamar la atención de su fiel amigo. El perro no lo miró, sus ojos fijos en la mujer que tenía delante. La tensión en el aire era tan espesa que Víctor sentía que estaba a punto de ser engullido por la oscuridad. Elena, o lo que fuera, comenzó a dar pasos lentos hacia él, cada movimiento fluyendo como si no tuviera peso, como si estuviera hecha de la misma niebla que rodeaba el bosque. El corazón de Víctor latía con fuerza, y tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente la figura ante él? El olor del bosque se volvió más penetrante. La frescura de la nieve fue sustituida por algo más dulce y mórbido, como si una presencia desconocida se estuviera infiltrando entre los árboles. El aire se volvió más denso, casi imposible de respirar. Una sensación de claustrofobia se instaló en el pecho de Víctor. Elena se detuvo a pocos metros de él,
con los ojos aún fijos, sin cambiar su expresión de tristeza. No lo entiendes, Víctor. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay tiempo. Ellos vienen. No nos van a dejar en paz. Su voz era suave, pero había una fuerza en ella que la hacía imposible de ignorar. La mujer, o lo que quedaba de ella, parecía luchar contra algo invisible, algo que la controlaba. Víctor dio un paso. ¡Adelante! Pero Max avanzó de inmediato, colocándose entre él y la mujer. El pastor alemán estaba más feroz que nunca. La cola erguida, los dientes al descubierto. No estaba dispuesto a dejar que Víctor se acercara más. Y la mirada de Max lo decía todo. Había algo ahí, algo tan profundo y peligroso que ni siquiera él podía seguir protegiendo al hombre que amaba. Max sabía que esa presencia era algo más allá de su comprensión, algo que no debía enfrentarse directamente. Fuera lo que fuese lo que se había llevado a Elena, no era algo común, algo no encajaba, y con cada palabra de la mujer, la sensación de misterio y peligro aumentaba. «Tienes que irte, Víctor», susurró Elena, su voz más baja ahora, como si se viera obligada a hablar. «Ya no soy quien conociste. Lo que hay dentro de mí, dentro de todos nosotros, no puede ser destruido, no puede ser combatido». La expresión de Víctor se endureció. Quería entender. Quería desesperadamente encontrar a la Elena que conocía, aquella que había desaparecido sin dejar rastro. Pero con cada palabra que salía de la boca de la mujer frente a él, sentía que estaba más y más lejos de la verdad. La mujer que amaba no estaba allí. Era otra cosa, una sombra que se disfrazaba con su forma. Estaba siendo consumida por algo que él no comprendía. «¿Quién viene, Elena? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado?» La pregunta salió casi como un grito, pero su voz sonó vacía, perdida en el vacío de la noche. Max, aún posicionado entre ellos, miraba con más intensidad hacia el bosque, como si sintiera que algo se acercaba rápidamente. Elena pareció dudar un momento, y sus ojos, aunque aún vacíos, parpadearon ligeramente, como si intentara recordar algo, como si luchara por reconectarse con lo que había sido. Pero el momento pasó tan rápido como llegó, y la expresión de su rostro volvió a quedarse en blanco. Miró a Víctor y dijo, con una calma escalofriante, «Ya están aquí, van a arrebatarnos todo. Ya no hay escapatoria, Víctor». Antes de que pudiera preguntar más, una figura oscura surgió de entre los árboles, silenciosa, pero con una presencia que parecía hacer temblar todo el entorno. No era una persona, no era algo humano, era una sombra, un contorno sin forma que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban de forma antinatural, como dos puntos de fuego en un rostro sin expresión. Max gruñó con fuerza, preparándose para atacar. Sabía que ese ser no era de carne y hueso, no era algo que pudiera derrotar con sus garras y dientes, pero el perro estaba listo, como siempre lo había estado, para proteger a su dueño de cualquier cosa que amenazara su seguridad. Víctor, paralizado por un segundo, observó cómo la figura se acercaba. Cada paso de la criatura hacía crujir la nieve, y el aire se volvía aún más denso. El olor dulce y fétido que invadía sus fosas nasales ahora estaba presente en cada respiración, y la tensión era casi insoportable. Lo que tenía delante era más que una amenaza. Era una presencia sobrenatural, algo que nunca debería haber sido despertado. Elena dio un paso atrás, y sus ojos se dirigieron al ser que se aproximaba, como si lo estuviera esperando. Era como si lo conociera, como si lo hubiera estado aguardando, como si estuviera siendo consumida por una fuerza que no podía detenerse. «Han llegado, Víctor. Ya no queda tiempo para salvar a nadie. Se la van a llevar también», dijo Elena con la voz ahora débil y desesperada. Max lanzó un ladrido profundo y feroz, pero Víctor sabía que no podía confiar solo en su fuerza para superar lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué su esposa,
Estaba involucrada en todo aquello. ¿Qué había sido de ella? ¿Y qué quería ese ser de ambos? El misterio se profundizaba, y con él, el miedo de que la verdad fuera mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. La sensación de peligro inminente flotaba sobre Víctor, como una sombra que se extendía más y más. El ser que había surgido de la oscuridad parecía estar tomando el control de todo a su alrededor. Max, aún posicionado entre él y la criatura, gruñía con una ferocidad que Víctor jamás había tenido el placer de presenciar. El perro estaba en su punto máximo de defensa instintiva, pero Víctor sabía que no sería suficiente. Max sabía que había algo más allá de la comprensión humana en esa criatura, algo que ninguno de los dos podría enfrentar con las herramientas del mundo físico. Víctor miró por última vez a Elena, o lo que quedaba de ella. Parecía tan distante, tan consumida por algo invisible, como si ya hubiera sido tomada por un mal que no podía repararse. Ella lo miró a los ojos con una expresión que casi parecía de perdón, pero sus ojos estaban vacíos, como si la vida hubiera sido arrancada de ella, dejando solo una carcasa vacía para deambular por este mundo. El dolor en los ojos de Elena era palpable, pero no había tiempo para lamentaciones. El peligro acechaba, y Víctor necesitaba actuar, necesitaba entender qué estaba ocurriendo. «Max, quédate con él», ordenó Víctor, con voz grave y firme. Sabía que Max lo ayudaría a enfrentarse a cualquier cosa, pero en ese momento había algo más, algo que no podía controlar. El miedo que comenzaba a crecer en su pecho, una emoción extraña y abrumadora. Siempre había confiado en su perro, pero ese ser que se acercaba, tenía algo más. Algo que Max no podía simplemente gruñirle o morder. La figura sombría, con sus ojos llameantes, avanzaba lentamente hacia ellos. A cada paso, el aire se volvía más denso, más frío, como si la propia atmósfera estuviera siendo consumida por su presencia. Víctor sintió un nudo en el estómago. Nunca había creído en cosas como leyendas o supersticiones, pero en ese momento, algo, en lo más profundo de su ser, le decía que estaba a punto de enfrentarse a lo incomprensible. No tenía respuestas, pero sabía que no podía permitir que aquello dominase su vida o tomara su alma. Max, siguiendo su instinto, comenzó a avanzar, su cuerpo fuerte y ágil moviéndose con precisión, pero la criatura no parecía verse afectada. El pastor alemán se lanzó hacia adelante, pero al llegar cerca de la sombra, se detuvo bruscamente, como si una fuerza invisible lo repeliera. El perro gimió en voz baja, el pelo erizado, pero seguía protegiendo a Víctor, sin dudar. Era como si estuviera probando los límites de aquello, intentando descubrir una debilidad, pero no había fallos en la criatura. No era algo que pudiera vencerse con ataques físicos. «Tengo que entender lo que está ocurriendo», pensó Víctor, intentando mantener la calma. «Tengo que salvar a Elena, o al menos entender cómo ha llegado hasta aquí». Miró a la mujer por última vez, la visión de su rostro angustiado golpeándolo como un puñetazo en el estómago. ¿En qué se había convertido? Sentía como si estuviera siendo arrastrado a una pesadilla, una realidad distorsionada donde ni siquiera sus propios pensamientos parecían tener sentido. La sombra, ahora a pocos metros de ellos, se acercaba lentamente. Su presencia estaba tomando forma, materializándose a medida que avanzaba. Ya no había vuelta atrás. La decisión de enfrentarse a aquello ya estaba tomada. Víctor dio un paso al frente, sus ojos fijos en la criatura, y su mente, por un breve momento, encontró claridad. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarse a lo que estuviera allí. Su vida, sus decisiones, el futuro en el que aún creía, dependían de ello. La transformación estaba ocurriendo dentro de él, y lo sabía. Sentía el peso de la responsabilidad, el peso de proteger su historia con Elena, el peso de luchar por ella,
aunque ya no fuera la misma mujer que él amaba. Fuera lo que fuese lo que tenía delante, no lo detendría. Estaba listo para entender la verdad, aunque doliera. Estaba listo para enfrentarse a ello, para liberar a Elena de algo que no comprendía, pero que ahora lo desafiaba. Víctor ya no era solo un hombre perdido en busca de su esposa. Se había convertido en algo más, algo que se erguía contra el misterio, contra lo desconocido, contra las sombras. Lo sentía profundamente, una fuerza interior apoderándose de su cuerpo, un sentimiento de propósito. El miedo seguía allí, pero ahora lo usaba como combustible. Max, ahora a su lado, parecía entender lo que estaba ocurriendo. El perro, con su mirada fiel, inclinó la cabeza, como si dijera que ahora estaban juntos, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Juntos enfrentarían lo que fuera que tuvieran delante. Ya no había lugar para la incertidumbre, solo para la acción. «Vamos a descubrir la verdad, Max», murmuró Víctor, sintiendo una ola de determinación llenar su ser. «Vamos a enfrentarlo juntos». La sombra, ahora de pie frente a ellos, se inclinó levemente, como si estuviera esperando la acción de Víctor. Sus ojos seguían brillando como brasas, y, de repente, una voz profunda, apagada, resonó en el aire, una voz que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. «No podéis ganar, lo que es mío no será arrebatado». Víctor sintió cómo su cuerpo se tensaba, pero no retrocedió. Ya no podía. No delante de Max, no delante de Elena, y no delante de sí mismo. Se había transformado no solo en un hombre en busca de respuestas, sino en un guerrero, dispuesto a enfrentar lo que le esperase en las sombras. «Max, quédate conmigo», ordenó, sabiendo que, juntos, tendrían fuerzas para enfrentarlo. Era ahora o nunca. La batalla por lo que quedaba de su vida, y de Elena, estaba a punto de comenzar. El aire en el claro se volvió denso, como si el propio espacio estuviera siendo distorsionado por la presencia de aquella sombra. Víctor sentía la tensión en su cuerpo, como si cada músculo estuviera a punto de romperse. Sabía que la línea entre la vida y la muerte estaba más fina que nunca, y que ahora no tenía otra opción que enfrentarse a lo desconocido. Max, aún firme a su lado, gruñía con una intensidad creciente, como si intentara prepararse para el enfrentamiento que se aproximaba. La mirada del pastor alemán estaba fija en la sombra delante de ellos, y Víctor podía sentir la energía de la criatura a medida que se acercaba, como un peso invisible acumulándose en el aire. «No puedes salvarla, Víctor». La voz de la sombra, profunda y cavernosa, resonó a su alrededor, como un trueno silencioso. Era como si la propia tierra hablara. «Ella ya está más allá de tu comprensión. Ella nos pertenece ahora. Y tú solo estás retrasando lo inevitable». Víctor sintió su pecho apretarse. Sabía que aquella no era solo una lucha por Elena, era una lucha por su propia alma, por su propia cordura. Miró a la figura de su esposa, o lo que quedaba de ella, y sintió un dolor visceral. Elena había sido tomada por algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar, pero él aún creía en ella, en quien fue, en lo que representaba para él. No podía permitir que la consumieran sin luchar. No importaba el coste. Max, sintiendo la presión aumentar, avanzó de repente, sus dientes brillando bajo la luz de la luna mientras saltaba hacia la sombra. Pero, antes de que pudiera acercarse, ocurrió algo inimaginable. La sombra se estremeció, y una onda de energía pura se propagó como una ráfaga de viento, derribando a Max al suelo con una fuerza brutal. El perro ladraba con furia, pero su lucha era inútil contra la fuerza opresiva que emanaba de la sombra. Víctor, tomado por un impulso irracional de protección, corrió hacia Max, intentando alejar la sombra con una fuerza desesperada. «Max», gritó, su voz quebrándose en el aire helado. Pero al llegar cerca de su perro, algo extraño sucedió. La sombra, que antes parecía sin forma, ahora comenzó a tomar una forma más definida, una figura que se parecía a Elena,
Pero sus ojos, aquellos ojos, estaban vacíos, sin alma. No eran de ella. La verdad se reveló como un golpe de realidad, pesado e implacable. Lo que tenía delante no era Elena. Era algo que había tomado su forma, algo que tenía la capacidad de manipular las sombras, de alimentarse del dolor y la soledad. La mujer ante él era una marioneta, un espectro sin voluntad propia, consumido por una fuerza que la poseía. «Ella ya no será tuya nunca más», susurró la sombra, su voz ahora más suave, casi como un lamento. «Ahora está con nosotros, y lo que queda de ella será nuestro». Víctor sintió el peso de la revelación aplastarlo. La verdad que temía desde el momento en que Elena desapareció estaba delante de él. Lo que él amaba ya no existía, pero no podía simplemente aceptarlo. No podía rendirse. No sabía qué hacer, pero sabía que había algo dentro de sí mismo que todavía luchaba, que aún creía. El dolor y la pérdida, la impotencia y el miedo estaban todos allí, pero no podía permitir que eso definiera lo que sería a partir de ese momento. Max, que se recuperaba del impacto, se levantó con dificultad, pero sus ojos estaban firmes, confiados. Aún seguía allí, luchando, como siempre. Víctor miró a su fiel amigo, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Quizás no era él quien tenía que salvar a Elena. Quizás era Max. Quizás la fuerza que buscaba estaba en la lealtad de su perro, en la pureza de su confianza, en la dedicación inquebrantable de Max. El instinto de Max siempre estaba en sintonía con lo que era correcto, y tal vez eso era lo que necesitaban. Algo más puro, más simple, para derrotar aquella fuerza. La sombra, ahora más cerca, comenzó a extenderse hacia él. Sus manos de pura oscuridad intentando tocar el corazón de Víctor. El aire se volvía más denso, como si cada respiración fuese más difícil que la anterior. Pero entonces, Max dio un paso al frente, con un gruñido profundo, y saltó, con una rapidez impresionante. Max se lanzó hacia el centro de la sombra, y con un chasquido agudo, el cuerpo de la figura sombría empezó a deshacerse, como si estuviera siendo absorbido por la propia oscuridad. Víctor observó, estupefacto, mientras la sombra parecía desintegrarse bajo el ataque de Max. Sabía que no era la fuerza del perro lo que estaba destruyendo a la criatura, sino su lealtad, su pureza, su conexión con algo mucho más fuerte y real que cualquier hechicería o fuerza maligna. «Esto no acabará así», murmuró la sombra, su voz más débil ahora como si se estuviera alejando. «Aún así él vendrá por ella, y nada volverá a ser como antes». La sombra desapareció, disipándose como si nunca hubiera existido, dejando solo él. Silencio, la nieve y el sonido de Max respirando con dificultad junto a Víctor. El perro se acercó a él, los ojos cansados pero tranquilos, como si hubiera cumplido su papel. Había protegido a Víctor, pero también había liberado lo que quedaba de Elena. Víctor, ahora solo en el claro, se sentó sobre la nieve, con las manos temblando mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Había perdido a su esposa, pero había ganado algo más. Se había enfrentado a un mal que no comprendía, pero que ahora sabía que podía derrotar. No fue una batalla de fuerza, sino de lealtad, de instinto y de fe en lo que es bueno. Max, su fiel compañero, había sido la clave. Y ahora, aunque el futuro aún fuera incierto, sabía que juntos podrían enfrentarse a cualquier cosa.